La depresión y la ansiedad laboral pueden ocasionar pérdidas económicas a las empresas que, se calcula, superarían el billón de dólares en todo el mundo. Lo cuantifica la Organización Mundial de la Salud y la Organización Internacional del Trabajo, que alertan sobre los peligros de ser adictos al trabajo, lo que en inglés denominan workaholic, y luego sufrir esas consecuencias. Los workaholics son personas incapaces de desconectarse de su trabajo y que con frecuencia lo anteponen a su vida privada sin control. Ese desbalance, según los expertos, puede causar problemas físicos y psíquicos que acaban impactando en la productividad. Se cree que alrededor del 8% de la fuerza laboral en el mundo es adicta al trabajo. ¿Cómo saber si somos adictos al trabajo y qué podemos hacer para combatirlo? Celia Antonini es psicóloga clínica por la Universidad de Belgrano, en Argentina. Es escritora y conferencista internacional y está especializada en depresión. Hoy nos acompaña. Señora Antonini, gracias por su tiempo. Bienvenida. Buenas noches. Buenas noches. ¿Todos somos workaholics de alguna manera? No, no todos. Hay mucha gente a la que no le gusta el trabajo y trabaja porque es una necesidad para poder llegar a fin de mes, pero no todo el mundo es workaholic. ¿Qué define a un workaholic hoy? Es la necesidad continua, o sea, es la necesidad de estar ocupado continuamente en tareas laborales. O sea, cuando hablamos de workaholic hablamos de una adicción al trabajo, y cuando hablamos de adicción hablamos de algo que es en demasía. Cualquier conducta llevada a un extremo se puede volver adicta. El adicto al trabajo, el workaholic, lo que tiene es una necesidad continua y constante de trabajar. Él lo pone como prioridad ante cualquier otro aspecto de su vida. Eso hace que tenga problemas familiares, problemas con los amigos, nunca tiene tiempo para nada, no tiene tiempo para ir a tomar una copa con sus amigos, a reunirse en su casa, a un cumpleaños. Todo es el trabajo y la importancia que tiene el trabajo para esa persona, que hace que le diga, no, mira, no puedo ir a tu cumpleaños hoy porque tengo que hacer una entrega urgente el día de mañana, y así va poniendo excusas, y eso hace que dañe las relaciones interpersonales, tanto con su familia como con sus amigos. ¿Qué es lo que lo provoca? Se lo digo porque puede haber gente que diga, es que la empresa sin mí no funciona. O es que yo no me puedo desconectar porque si no las cosas no salen. O, le diría, y usted me confirma, puede haber gente insegura que diga, si yo me voy, mi espacio lo puede ocupar otro y entonces me van a echar, y entonces prefiero quedarme yo. Todo eso forma parte de la estructura que lleva, o de la mentalidad, de las razones que llevan a una persona a ser workaholic. Sí, tiene esta sensación de poder, de control sobre las cosas. Son personas que no delegan, ya no le dan el trabajo al otro, tratan de hacerlo ellos, son muy perfeccionistas. Si lo hacen ellos están tranquilos porque lo hacen bien, pero no están conformes o tienen cierta inquietud si el trabajo se lo dan a otro. Es esta necesidad de tener un lugar preferencial y de sentirse importante e imprescindible dentro de la empresa. Esto hace que genere una cierta satisfacción. La persona no sufre, los que sufren son quienes están a su alrededor. Pero la persona tiene una cierta satisfacción, como en cualquier adicción, uno tiene una satisfacción por lo que está haciendo, aunque el exceso, como decíamos antes, lo puede llevar, y como bien dijiste en la introducción, lo puede llevar a trastornos de estrés y de depresión y de ansiedad, que después se vuelven un boomerang, porque todo lo que le pone de más, de cantidad de horas de trabajo de más, después puede terminar por enfermarse si este exceso se mantiene a lo largo del tiempo. Y en los adictos es difícil que dejen de hacerlo por voluntad propia. O sea, no paran, no frenan a tiempo. Por eso la adicción. Claro, pero y aquí me parecería muy interesante escuchar a un empresario, hoy no lo tenemos, que supongo que debe estar contento de que haya trabajadores que tengan un celo excesivo por estar en la oficina, por trabajar, por entregar el informe, el reporte de gastos, el resumen mensual, por ser perfeccionistas. Así es, pero es un vuelo corto, porque a la larga el exceso puede generar algún tipo de problema. Para la empresa, por supuesto, no hay nada mejor que tener un workaholic en un primer momento. ¿Por qué? Porque son los primeros en llegar a la oficina
y son los últimos en irse. Claro. Pueden llegar 2 horas antes del horario. Yo tenía un paciente que empezaban a las 8 y él estaba a las 6 de la mañana en la oficina y se iba a las 10 de la noche. Entonces, para la empresa eso es fantástico en un primer momento, pero por el exceso y por la ansiedad y por este perfeccionismo que suelen tener, eso hace que uno gaste mucha más energía de la que debería gastar. Entonces, si uno va gastando todos los días más energía y tiene más tensión que lo esperable, a la larga esto tiene un impacto en su salud mental o en su salud física. Entonces, por eso decía que es un vuelo corto, porque es bueno en un principio para las empresas, pero después terminan por tener que estar dando licencias por enfermedad. Bueno, aquí le voy a plantear otras cosas. Por ejemplo, personas que nos están viendo, que digan, mis responsabilidades son estas 10, pero yo quiero hacer 14, porque aspiro a ocupar el sitio de mi jefe cuando se retire, cuando se jubile dentro de 2 años, o porque quiero que me hagan una promoción dentro de la empresa. Y si solo me dedico a hacer lo que me toca, entonces no destaco y por lo tanto no avanzo. ¿Eso sería workaholic? El exceso es workaholic, no necesariamente. Uno puede llegar a hacer algo más de lo que le piden o hacerlo, o poner un poco más de lo que le piden de acuerdo a la empresa que sea, porque todas las empresas son diferentes. Pero el exceso, el necesitar, mira, la adicción es cuando uno no tiene opciones, o sea, cuando uno necesita hacer eso. En este caso, de lo que estamos hablando es del trabajo. Si la persona el sábado necesita trabajar, el domingo necesita trabajar, el cumpleaños de la hija, del hijo, de la mujer, del marido, de quien sea, siempre está segundo y siente que cuando no está trabajando es una pérdida de tiempo, ahí tenemos que prender una alarma, un warning y decir algo está pasando. Cuando uno puede elegir entre trabajar o ir al cumpleaños de su amigo, no es un workaholic. O sea, mientras nosotros tengamos elección en lo que hacemos, no estamos en una situación de adicción. Ese sería el tip o la clave como para saber si es preocupante o no la conducta que tenemos. A lo mejor no son workaholics, pero están en la línea del workaholic porque están dedicando mucho tiempo al trabajo. ¿Dónde están los frenos? ¿Dónde están las recomendaciones de ustedes, los expertos, para no cruzar esa línea, pero mantenerse competitivo en un mercado laboral muy difícil? Mira, la salud mental, el concepto de salud mental tiene que ver con el equilibrio, y el equilibrio tiene que ver con un poco de cada cosa. O sea, una persona necesita alimentarse bien, dormir, trabajar, realizarse y desarrollarse profesionalmente a través del trabajo, en algunos casos estudiar, tener una familia, tener amigos y divertirse. Cuando uno tiene un poco de todo, eso es un equilibrio y eso genera un bienestar emocional. Cuando uno tiene un exceso de algo, sea de comida, de bebida, de trabajo, de falta de descanso, eso es el punto en que nosotros los profesionales decimos, te estás pasando de la línea, y a partir de pasarse de la línea, uno empieza con otro tipo, un sistema de recompensa del cerebro, un sistema de recompensa que lleva a la adicción. O sea, empieza ese exceso a generar una adicción. Pero si podemos hablar de cuándo uno tiene que poner el freno, es cuando hay de algo, hay mucho. Si duermo mucho, duermo 12 horas por día, algo pasa. Si como mucho, algo pasa. Si trabajo mucho, algo está pasando. Ya. Bueno, entonces termino con las recomendaciones que usted le dice, porque una cosa es que alguien nos describa, pero cuando acabe esta entrevista, la persona que está trabajando va a continuar trabajando, la que se levantará a las 6 para estar a las 6:30, cuando tiene que estar a las 9 lo continuará haciendo. ¿Qué es lo primero que recomienda usted para ir poniendo esos pasos y revertir una posible tendencia hacia la obsesión por el trabajo? Acortar, para empezar, no ser el primero en llegar y el último en irse, empezar a cortar los horarios de trabajo y empezar a buscar placer y realización personal en otros ámbitos que no sean el laboral. Entonces, esto es tender de a poco al equilibrio de tener en cada una de las áreas algo.
Las personas que son los workaholics tienen mucho de trabajo y son pobres y empobrecidas las relaciones familiares y las relaciones de amistad. Bueno, termino. Yo sé que ustedes nunca, como médicos, y hacen bien, revelan los nombres de sus pacientes. Pero le voy a pedir que me dé 2 o 3 ejemplos. Nos ponía antes uno que me parecía muy ilustrativo, aquel que entraba a las 6 y salía a las 10. Eso es un ejemplo. ¿Me puede dar 2 o 3 ejemplos más de casos que usted haya tratado que sirvan de ilustración para entender más la materia de la que estamos hablando? Sí, por supuesto. Por ejemplo, el reclamo de una mujer a su marido, a su esposo, porque nunca tiene tiempo para nada. O sea, si los chicos van a ir a jugar al fútbol, al hockey, al béisbol, no los acompaña. O sea, van dejando las relaciones personales y van diciendo que no a cualquier actividad. Entonces, no acompañan a sus hijos con las tareas escolares, no los acompañan para fin de año, no los acompañan y no acompañan a sus esposas. O sea, van en detrimento de la relación familiar. Eso es uno de los tips que más los workaholics dañan. O sea, la situación familiar es la que más impacta rápidamente. Cualquiera que esté escuchando y viéndonos en este momento y que tenga un marido o una esposa que haga esto, que siempre las relaciones familiares están en segundo plano, son un tema como para tener en cuenta y ver que algo está pasando. El trabajo nunca puede estar como algo que siempre está en primer plano. Estará en algún momento que es como cuello de botella. O sea, en alguna situación puntual uno puede tener una carga laboral de horas mucho más importante. Pero en realidad, si no baja la cantidad de horas y no pone a su familia o a sus relaciones o a su vida como primera en algún momento, esto es algo como para tener en cuenta. Estelia Antonini es psicóloga clínica y conferencista internacional sobre la adicción al trabajo, con esos consejos que nos van bien. Doctora, gracias por su tiempo. Feliz noche. Feliz noche para ustedes también. Gracias, Gustavo. Vamos.